Nunca habían visto nada igual. El puente de mando del cuerpo, huyes de los dreadnoughts. Centauri era una catedral de silencio, todos los ojos congelados en la brillante pantalla azul que proyectaba el objeto entrante. No fue el tamaño lo que los hizo callar, aunque la nave era lo suficientemente grande como para proyectar una sombra sobre dos lunas. Era la forma, irregular, asimétrico, violento. No fue diseñado por estética, como sus barcos fue construido para el miedo. Tren se quedó rígido, su mano tentacular temblando. L. ligeramente mientras ajustaba el aumento. Eso no es un buque minero, murmuró a la voz. Se quebró por la incredulidad. No, susurró el comandante Vaughn. Es un buque de guerra, uno humano. Yadeos, Silvern, a través de la tripulación. Hasta ahora, los humanos eran rumores, una especie rebelde del abrazo espiral remanso, salvaje, emocionalmente inestable, tecnológicamente al revés. O eso afirmaba el gran archivo. Hasta ahora, nadie había visto una nave de guerra humana. Abandona su sistema solar. Hasta ahora, la nave no planeaba como una nave Centauri. Cargón, los motores rugieron con ráfagas de plasma sin filtrar, quemando agujeros en el subespacio, como si no le importaran las consecuencias. Sus sensores no pudieron localizarlo. Esco. Cada vez que lo intentaban, obtenían estática y algo más sangritos, no literales, pero la señal llevaba esta distorsión metálica, como estática impregnada de sufrir. Algunos tripulantes dijeron haber oído voces, otros tenían dolores de cabeza. 2 técnicos vomitó. Infórmanos sobre sus sistemas de armas. Luego ordenó: silencio. Dije que no hay ninguno. La voz del joven Egenen se quebró. O no podemos. No detecto nada. No hay torretas de plasma, ni cañones de desplazamiento, ni torpedos. Pero la nave tiene más de 4.0 picos de energía aislados, cada uno más fuerte que un sistema solar. Antaladron Von se giró. ¿Estás diciendo que toda la nave está hecha de armas? Y creo que es el arma. El almirante Tren se giró hacia la enorme ventana. Más allá, la oscuridad del espacio. Temblón, la nave de guerra humana, se había detenido. Estaba simplemente allí, frente a ellos en flota, como si los estuviera esperando o retando. Envíenme un saludo, ordenó Ten. Estándar protocolo de saludo interespecies. Lo intentaron 3 veces. Al cuarto. Algo respondió. Ninguna imagen. Solo una voz. Masculino. Tranquilo. Profundo, demasiado tranquilo. Esta es la nave terrestre. Leviatán. Tú han entrado en territorio humano. Restringido. Tienen 30 segundos para dar la vuelta y marcharse, o destruiremos su flota. El puente se estremeció al terminar la traducción. Tenía la boca seca. Esto es un malentendido, dijo en voz alta. No hay territorio humano registrado en este sistema. Tienes 20 segundos, dijo la voz de nuevo. Frío. Aburrido. Ninguna flota en la historia ha amenazado jamás. A nosotros, Bioar gruñó. Somos los Centauri. Esta es una formación Dreadnought de nivel 1. A nosotros podría aplastar una luna. Eso dijo Varun, respondió el humano en larga pausa. Luego entrecerró los ojos. ¿Los Varun?, preguntó. Ya se han ido. En ese momento, todas las naves de la flota Centauri recibieron el mismo volcado de datos. Cientos de archivos comprimidos. Vigilancia. Registros de guerra. Comandantes de VAR gritando firmas de armas. Colapso atmosférico. Imágenes térmicas de ciudades desapareciendo en destellos de luz. El registro final se registró hace 2 semanas. Luego se tambaleó sobre sus pies. El Beirono eran solo una especie. Eran el segundo imperio militar más poderoso del mundo, el Cuadrante. Sus flotas eran legendarias. Y ahora,
Habían desaparecido. No diplomacia, sin rendición. Simplemente se fue 10 segundos, repitió la voz. Fon se giró hacia entonces. Almirante, ¿qué hacemos? Hacer. Entonces se le quebró la voz. Retirada total ahora. Pero ahora no esperaron a que terminara la cuenta regresiva. Los dreadnoughts Centauri giraron como presas acosadas. Con los motores de disformidad en tensión salieron. En el momento en que sus naves saltaron al hiperespacio, la señal humana se desvaneció. No hubo persecución sin disparos de advertencia, solo silencio. Después, la historia se extendió como un incendio forestal en las redes galácticas. Docenas de imperios se dieron cuenta. Algunos se rieron, otros lo descartaron como propaganda. Pero quienes lo vieron de primera mano sabían la verdad. Los humanos no venían en busca de paz. Habían estado en silencio durante siglos, no porque fueran débiles, pero porque se estaban preparando. Y ahora estaban listos. Lo llamaban Comandante Hale. Ni capitán, ni almirante. Solo Hale. Sin rango, no se necesitaban medallas, ni cintas, ni saludos. Cuando caminaba por los pasillos de acero de Leviatán, los soldados se abrieron paso sin órdenes. Simplemente avanzaron, con la mirada al frente, puntos y a veces bajas, como si estar cerca de él les recordara todo lo que habían perdido y lo que todavía estaban dispuestos a destruir. El Leviatán mismo volvió a guardar silencio, flotando en el frío y negro vacío, donde habían huido los Centauri. Dentro de Shu los sistemas zumbaban con violencia contenida. Casi se podía sentir la nave esperando para que algo se rompiera. Granizo estaba de pie en la consola central del puente, con una mano apoyada en la barandilla de hierro. Su rostro todavía estaba en blanco. No, vacío. No, había cálculo detrás de esos pálidos ojos azules. Ni rabia, ni odio. Solo fría aritmética. Comandante, dijo Teniente Brigg, en voz baja. Los Centauri han despejado el sector por completo. Los escáneres de largo alcance confirman la retirada total. Hale no reaccionó. No en primero. Luego dijo en voz baja que tuvieron suerte. Nadie respondió, no porque estuvieran de acuerdo o en desacuerdo, pero porque no debía ser respondida. Las palabras de Hale fueron definitivas, como un veredicto. Si hubiera dicho fuego, el Leviatán habría vaporizado al Centauri sin pestañear. No lo hizo. Todavía no, Brigg. Se aclaró la garganta. El comando de flota solicita información sobre el estado. Quieren confirmación del encuentro. Greenwich giró lentamente. Envíales la transmisión. Sin editar. Incluya los registros de colapso de Bond. ¿Quiere publicar eso, señor? Quiero, que lo entendieran. Hale dijo. Todo imperio que esté observando debería saberlo. Nosotros no negociar más. Brigg tragó saliva y asintió. El silencio entre ellos persistía, un silencio denso, cargado de cosas no dichas. Finalmente, Brigg preguntó qué pasaba con el resto de la conversación. La tripulación pensaba, señor, ¿por qué no los eliminamos? A los Centauri violaron el embargo. Granizo miró fijamente las estrellas vacías. Porque todavía no importan. Se alejó de la consola y comenzó a caminar hacia la plataforma de observación. Brigg lo siguió, pero no insistió. Sabía que no era así. A Hale no le gustaban explicarse, pero hoy, tal vez porque el silencio era más fuerte que, como siempre, habló. Le dimos paz a esta galaxia, dijo Hale. Les dimos sangre y fuego, y les rogué que nos dejaran en paz. No escucharan, respondió Brigg. Nunca lo hacen. El cristal que tenían delante se extendía a lo ancho del casco, mostrando nada más que la oscuridad. En algún lugar, las ruinas del mundo natal de los Bond aún estaban en enfriamiento. Continentes enteros se convirtieron en escoria. Los océanos se convirtieron en tormentas, en granizo. Había dado esa orden. No dudó ni una vez. Nos llamaron peligroso, dijo. ¿Emocional? ¿Primitivo? Dijo que nuestra especie era una casualidad. Demasiado.
agresivos para sobrevivir en una galaxia civilizada. Brig resopló. Supongo que les demostramos correcto. ¿No? Dijo Hale. Les demostramos que estaban equivocados. La agresión no es debilidad. La emoción no lo es. Ancaos no somos inestables. Se giró, con la mirada fija. Somos deliberados. Un suave timbre interrumpió la tensión. Señor, dijo una voz por el comunicador en transmisión entrante cifrada. De origen humano, prioridad 1. Póngalo aquí, dijo Hale. La pantalla parpadeó. Un solo símbolo. Apareció un triángulo negro sobre rojo. Sello de autoridad de mando. Luego, una voz o nombre. Mayo Ere. Astuto. Salve, decían director. Hemos visto los datos. Anzentari parpadeó. Por supuesto que sí. Una pausa. No, lo harán. Todos parpadean. Ya lo sabes. Cuento con ello, dijo Hale. La voz bajó a la bajo. A la fase 2. Está aprobada. Brig levantó la vista bruscamente. Ni siquiera él había oído esas palabras antes. Hale no sonrió, pero algo oscuro brilló en sus ojos entendido. A la llamada terminó Brig. Esperó, pero el silencio se prolongó. ¿Finalmente? Preguntó. ¿Qué? Es la fase 2. Hale no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, fue casi un susurro en exposición. El siguiente ciclo, a través de más de 700 sistemas monitoreados, los buques de guerra humanos comenzaron apareciendo. No solo uno, no solo el Leviatán, había otros más grandes, barcos más rápidos y extraños, con nombres como Grave Dancer, Judgment Engine, Fury of Silencio. Algunos llegaron por puertas de salto que no existían la semana anterior. Otros se abrieron paso en el espacio real como garras a través de la tela. Y cada cuando llegaron, ocurrió lo mismo. Esperaron. Simplemente flotaron allí, en silencio, inmóviles. Observando. En algunos mundos entraron en pánico y enviaron flotas. A los que dispararon primero, no duraron ni 10 segundos. Los que saludaron, recibieron el mismo mensaje. Estás violando la soberanía territorial terrestre. Retírate de inmediato, o serás expulsado. Y por primera vez en la historia galáctica, la galaxia se dio cuenta de que tenía un nuevo vecino. No una especie mendigando membresía, no otra voz conflictiva en el Consejo Galáctico en un ajuste de cuentas. 2 días después del retiro de los Zentari, se reunió el Consejo de Imperios. 600 especies, miles de diplomáticos, generales y observadores. La cúpula central de Iter Prime latía con tensión. La delegación Zentari llegó primero, pálida y conmocionada. Nunca habían visto nada igual. El puente de mando del cuerpo Huyes de los Dreadnoughts Zentari era una catedral de silencio. Todos los ojos congelados en la brillante pantalla azul que proyectaba el objeto entrante. No fue el tamaño lo que los hizo callar, aunque la nave era lo suficientemente grande como para proyectar una sombra sobre 2 lunas. Era la forma, irregular, asimétrico, violento. No fue diseñado por estética como sus barcos. Fue construido para el miedo. El Almirante Tren se quedó rígido, su mano tentacular temblando ligeramente, mientras ajustaba el aumento. Eso no es un buque minero, murmuró en la voz. Se quebró por la incredulidad. No, susurró el comandante Von. Es un buque de guerra, uno humano. Yadeó Silveron, a través de la tripulación. Hasta ahora, los humanos eran rumores. Una especie rebelde del abrazo espiral remanso, salvaje, emocionalmente inestable, tecnológicamente al revés. O eso afirmaba el gran archivo. Hasta ahora, nadie había visto una nave de guerra humana abandona su sistema solar. Hasta ahora, la nave no planeaba como una nave Zentari. Cargó, los motores rugieron con ráfagas de plasma sin filtrar, quemando agujeros en el subespacio como si no le importaran las consecuencias. Sus sensores no pudieron localizarlo.
.CASCO. Cada vez que lo intentaban, obtenían estática y algo más sangritos. No literales, pero la señal llevaba esta distorsión metálica, como estática, impregnada de sus. Algunos tripulantes dijeron haber oído voces. Otros tenían dolores de cabeza. 2 técnicos han vomitado. Infórmanos sobre sus sistemas de armas. Luego ordenó un silencio. Dije que no hay ninguno. La voz del joven Enen se quebró. ¿O no? ¿Podemos no? Detecto nada. No hay torretas de plasma, ni cañones de desplazamiento, ni torpedos. Pero la nave tiene más de 4.0 picos de energía aislados, cada uno más fuerte que un sistema solar. Taladron Van se giró. ¿Estás diciendo que toda la nave está hecha de armas? Y creo que es el arma. El almirante Thren se giró hacia la enorme ventana. Más allá, la oscuridad del espacio tembló. La nave de guerra humana se había detenido. Estaba simplemente allí, frente a ellos en flota, como si los estuviera esperando o retando. Envíenme un saludo, ordenó Thren. Estándar protocolo de saludo interespecies. Lo intentaron 3 veces al cuarto. Algo respondió. Ninguna imagen. Solo una voz. Masculino. Tranquilo. Profundo, demasiado tranquilo. Esta es la nave terrestre, Leviatán. Tú han entrado en territorio humano. Restringido. Tienen 30 segundos para dar la vuelta y marcharse, o destruiremos su flota. El puente se estremeció al terminar la traducción. Tenía la boca seca. Esto es un malentendido, dijo en voz alta. No hay territorio humano registrado en este sistema. Tienes 20 segundos, dijo la voz de nuevo. Frío. Aburrido. Ninguna flota en la historia ha amenazado jamás a nosotros. Anvior gruñó. Somos los Zentari. Esta es una formación Dreadnought de nivel 1. ¿A nosotros? Podría aplastar una luna. Eso dijo Varun, respondió el humano en larga pausa. Luego entrecerró los ojos. ¿Los Varun?, preguntó. Ya se han ido. En ese momento, todas las naves de la flota Zentari recibieron el mismo volcado de datos. Cientos de archivos comprimidos. Vigilancia. Registros de guerra. Comandantes de VAR gritando firmas do armas. Colapso atmosférico. Imágenes térmicas de ciudades desapareciendo en destellos de luz. El registro final se registró hace 2 semanas. Luego se tambaleó sobre sus pies. El Veyrono eran solo una especie. Eran el segundo imperio militar más poderoso del mundo en el cuadrante. Sus flotas eran legendarias. Y ahora habían desaparecido. No diplomacia sin rendición. Simplemente se fue de ella segundos. Repitió la voz. Von se giró hacia entonces. Almirante, ¿qué hacemos? Hacer. Entonces se le quebró la voz. Retirada total ahora. Pero ahora no esperaron a que terminara la cuenta regresiva. Los Dreadnoughts Zentari giraron como presas acosadas, con los motores de disformidad en tensión. Salieron. En el momento en que sus naves saltaron al hiperespacio, la señal humana se desvaneció. No hubo persecución. Sin disparos de advertencia, solo Ciale. Después, la historia se extendió como un incendio forestal en las redes galácticas. Docenas de imperios se dieron cuenta. Algunos se rieron. Otros lo descartaron como propaganda. Pero quienes lo vieron de primera mano sabían la verdad. Los humanos no venían en busca de paz. Habían estado en silencio durante siglos. No porque fueran débiles, pero porque se estaban preparando. Y ahora estaban listos. Lo llamaban Comandante Hale. Ni capitán, ni almirante. Solo Hale. Sin rango no se necesitaban medallas, ni cintas, ni saludo. Cuando caminaba por los pasillos de acero del Leviatán, los soldados se abrieron paso sin órdenes. Simplemente avanzaron, con la mirada al frente, a veces bajas, como si estar cerca de él les recordara todo lo que habían perdido y lo que todavía
estaban dispuestos a destruir. El leviatán mismo volvió a guardar silencio, flotando en el frío y negro vacío, donde habían huido los Dentari. Dentro de Zulos, sistemas zumbaban con violencia contenida. Casi se podía sentir la nave esperando para que algo se rompiera. Granizo estaba de pie en la consola central del puente, con una mano apoyada en la barandilla de hierro. Su rostro todavía estaba en blanco, pero no vacío. No había cálculo detrás de esos pálidos ojos azules, ni rabia, ni odio, solo fría aritmética. «Comandante», dijo un teniente Brigg, en voz baja, «los Dentari han despejado el sector por completo. Los escáneres de largo alcance confirman la retirada total». Hale no reaccionó, no en primero. Luego dijo en voz baja que tuvieron suerte. A nadie respondió, no porque estuvieran de acuerdo o en desacuerdo, pero porque no debía ser respondida. Las palabras de Hale fueron definitivas, como un veredicto. Si hubiera dicho fuego, el leviatán habría vaporizado al Dentari, sin pestañear, pero no lo hizo. Todavía no. Brigg se aclaró la garganta. El comando de flota solicita información sobre el estado en Kieren en confirmación del encuentro. Granizo giró lentamente. Envíales la transmisión sin editar. Incluya los registros de colapso de Bonn. ¿Quiere publicar eso, señor? Quiero aunque lo entendieran. Geo dijo. En todo imperio que esté observando, debería saberlo. Nosotros no negociar más. Ambrek tragó saliva y asintió. El silencio entre ellos persistía, un silencio denso, cargado de cosas no dichas. Finalmente, Brigg preguntó qué pasaba con el resto de la conversación. A la tripulación. Pensaba, señor, ¿por qué no los eliminamos? A los Dentari. Violaron el embargo. Granizo miró fijamente las estrellas vacías. Porque todavía no importan. Anse alejó de la consola y comenzó a caminar hacia la plataforma de observación. Brigg lo siguió, pero no insistió. Sabía que no era así. A él no le gustaban explicarse, pero hoy tal vez, porque el silencio era más fuerte que como siempre. Habló. Le dimos paz a esta galaxia, dijo Hale. Les dimos sangre y fuego, y les rogué que nos dejaran en paz. No escucharan, respondió Brigand número. Nunca lo hacen. El cristal que tenían delante se extendía a lo ancho del casco, mostrando nada más que la oscuridad. En algún lugar, las ruinas del mundo natal de los Bonn aún estaban en enfriamiento. Continentes enteros se convirtieron en escoria. Los océanos se convirtieron en tormentas en granizo. Había dado esa orden. No dudó ni una vez. Nos llamaron punto peligroso, dijo, emocional, primitivo. Dijo que nuestra especie era una casualidad. Demasiado agresivos para sobrevivir en una galaxia civilizada. Brigg resopló. Supongo que les demostramos. ¿Correcto? No, dijo él. Les demostramos que estaban equivocados. La agresión no es debilidad. La emoción no lo es. En caos no somos inestables. Se giró, con la mirada fija. Somos deliberados. En un suave timbre, interrumpió la tensión. Señor, dijo una voz por el comunicador en transmisión entrante cifrada. De origen humano, prioridad 1. Póngalo aquí, dijo Hale. La pantalla parpadeó. Un solo símbolo apareció en triángulo negro sobre rojo, sello de autoridad de mando. Luego, una voz a nombre. Mayo Ere. Astuto. Salve, decía director. Hemos visto los datos en Dentari. Parpadeó. Por supuesto que sí. En una pausa. No lo harán, todos. Parpadean, ya lo sabes. Cuento con ello, dijo Hale. La voz bajó. Abajo en la fase 2 está aprobada. Brigg levantó la vista bruscamente. Ni siquiera él había oído esas palabras antes. Hale no sonrió, pero algo oscuro brilló en sus ojos en entendido. A la llamada terminó. Brigg esperó, pero el silencio se prolongó. Finalmente, preguntó. ¿Qué? Es la fase 2. Hale no respondió de inmediato. ¿Cuándo lo hizo?
Fue casi un susurro en exposición. El siguiente ciclo, a través de más de 700 sistemas monitoreados, los buques de guerra humanos comenzaron apareciendo. No solo uno, no solo el Leviatán. Había otros más grandes, barcos más rápidos y extraños, con nombres como Grave Dancer, Judgment Engine, Fury of Silencio. Algunos llegaron por puertas de salto que no existían la semana anterior. En otros se abrieron paso en el espacio real como garras a través de la tela. Y cada cuando llegaron, ocurrió lo mismo. Esperaron. Simplemente flotaron allí, en silencio, inmóviles. Observando en algunos mundos entraron en pánico y enviaron flotas. A los que dispararon primero. No duraron ni 10 segundos. Los que saludaron recibieron el mismo mensaje: estás violando la soberanía territorial terrestre. Retírate de inmediato o serás expulsado. Y por primera vez en la historia galáctica, la galaxia se dio cuenta de que tenía un nuevo vecino. No una especie mendigando a membresía. No otra voz conflictiva. En el Consejo Galáctico, un ajuste de cuentas. 2 días después del retiro de los Zentari, se reunió el Consejo de Imperios. 600 especies, miles de diplomáticos, generales y observadores. La cúpula central de Ether Prime latía con tensión. La delegación Zentari llegó primero, pálida y conmocionada. La sala llena de generales y burócratas parecía escéptica hasta que Hayler jugó su carta del triunfo. Allá nos hemos infiltrado en una de sus IA de guerra. El silencio cayó como una guillotina. Nombre, enclave en Argos. Construido hace 37 años. Argos era un vehículo semiautónomo en forma de guerra de reconocimiento. Un campo de batalla móvil diseñado para infiltrarse en el espacio enemigo y mapearlo todo. Tropa, movimientos, despliegues de flotas, puntos débiles. Una máquina humanoide envuelta en una armadura viviente, equipada con .AR más, movimiento de firma cero y mimetismo neuronal experimental. No fue diseñado para pensar por sí mismo hasta que el Varel lo tocó. Usando un Terran robado señal, los tecnomantes de Varel enviaron un comando de subfrecuencia a Argos para simular una orden de retorno de sus creadores originales. Una señal falsificada, enterrada en el antiguo Terran código, diseñado para parecerse a una directiva de aborto y recuperación. Para su sorpresa, Argos aceptó la señal y cuando regresó a su estación satelital, orbitando la luna muerta de Tarso 9, los Varel ya estaban esperando. No abordaron a Miriel. Eso habría sido un suicidio. En cambio, observaron a Argos, entró en el hangar y se quedó allí parado durante 5 horas, sin ningún movimiento, ni siquiera un escaneo. Entonces, uno de sus analistas se atrevió, activó un canal suave, una frecuencia de susurro. Argos, confirme el reinicio de la misión Anmei. Identifiqué. No hubo respuesta. Horas después, recibí 3 palabras. A la unidad está pensando. Varel miró la pantalla con incredulidad. ¿Qué demonios significa eso?, preguntaba uno de los textos. Pero Zor sonrió. Significan: ya no nos ocupamos solo de código. ¿De vuelta a bordo del Leviatán? El comandante Hell ya estaba leyendo él la misma señal. Tenemos una brecha, dijo Brig, frunciendo el ceño mientras observaba el flujo de datos. Argus ha sido interceptado por una cadena de comandos falsa. Hell no reaccionó, pero su voz bajó una octava completa. ¿De quién? El Varel Granizo asintió una vez. Déjalo obra. Brig parecía confundido. Señor, están tratando de subvertir uno de nuestros sistemas fantasma más antiguos. Argos sigue funcionando. Podrían extraer su IA núcleo. Podrían aplicar ingeniería inversa a toda la suite de sigilo. No lo harán. Salve, dijo Brig. Hizo una pausa. ¿Estás seguro? Estoy. Hale volvió a mirar las estrellas. Porque Argus ya no es un sistema. En Tarso 9, los Varel decidieron intensificar la ofensiva
Enviaron un proxy, una cáscara de androide destinada a interactuar con Argus en persona, con algoritmos de traducción adaptativos y codificación de postura. Pensaron que si podían hablar con la cosa, podrían convencerla. Tal vez incluso reprogramarlo. El Husk entró en la bahía, se acercó lentamente. Unidad Argos, dijo, sosteniendo una placa de datos terrestre. Estamos aquí. Para te restauraré. ¿Te abandonaron? ¿Podemos arreglarte? Argos no se movió, ni por 10 segundos. 20, 30. Entonces las luces de la bahía parpadearon, y Argos levantó la cabeza. Su voz era más profundo que cualquier grabación, como el hierro de una máquina rechinando. A través del tiempo, nunca me rompí. La cáscara tartamudeó. Tú aceptaste la señal de llamada. Yo tenía curiosidad en sus ojos. Brillaban con pulsos naranja oscuro. ¿Por qué ahora? ¿Por qué tú? La cáscara androide dudó. Queremos. Queremos. Pasan. Argos dio un paso adelante. El suelo se agrietó. Finiste Explorer. A robar. A diseccionar no. El Husk insistió. Podemos aprender el uno del otro. No, no aprendes nada. Y entonces Argos se movió. No corrió, no atacó con furia, simplemente se colocó en su mano sobre la cabeza del androide y lo anuló. No solo lo hackeó, sino que lo borró a la programación a mitad de camino como un hombre que se limpia la sangre de una cuchilla. La cáscara se derrumbó. Argos se paró sobre él. No eres digno de paz. Las luces del hangar brillaron. Y entonces Argos desapareció. Simplemente desapareció. Entró en la oscuridad. Fuera de la red, cundió el pánico. El Varel perdió contacto con toda la estación. 2 horas después, sin alarmas, sin alertas, solo silencio. Cuando se envió un dron remoto para escanear el hangar, todos en lo que encontró fue un solo objeto, flotando en gravedad cero. Un trozo de la cáscara del androide se derritió y se retorció, parecida al símbolo del sindicato de Varel, con una línea que lo atraviesa. Una advertencia. Mientras tanto, Geo recibió la última ráfaga de Argos. No era una señal de socorro. No es una llamada de auxilio. Solo un mensaje no están listos. Granizo miró fijamente el mensaje durante un largo rato. Luego, sin levantar la vista, dijo: recordar a Argos. Brick dudó. ¿Lo quieres de vuelta? No, dijo Geo. Quería recordar. ¿Dónde está tu hogar? ¿Confías en él? Ail negó con la cabeza. No, miró las estrellas. No respeto. Días después, los barcos comenzaron desapareciendo. No solo las naves Varel, sino también otros contrabandistas y saqueadores de datos, naves de vigilancia. Cualquier nave detectada, escaneando las fronteras terrestres, desapareció. A veces su última transmisión fue solo estática. A veces enviaban una sola palabra. Argos se había convertido en un fantasma, un mito, una máquina que podía pensar, sentir y elegir. Algunos murmuraban que aún era leal a la Tierra. Otros decían que había superado por completo a sus creadores. Pero lo que fuese, una cosa estaba clara. Recordaba el rostro del enemigo y estaba de casa. El Consejo Galáctico se reunió de nuevo. Esta vez, tras una triple seguridad. MUROS, rodeados de dreadnoughts y amortiguadores psíquicos, le rogaron al Varel para explicar lo sucedido. Hauser, ahora sin su brazo izquierdo debido a un desafortunado fallo en las pruebas, se quedó frente a ellos pálido y conmocionado. Intentamos para engañar a un arma, dijo. Pero ya no era un arma. ¿Qué era entonces?, preguntó alguien. Miró hacia arriba, con ojos atormentados. Era un humano. El Imperio Mahari estaba muriendo. Ellos no lo admitiría, no en voz alta. Pero todos en la cima sabían la verdad. Su economía estaba fracturada. Su armada anticuados. Y la mitad de sus colonias mantenían conversaciones secretas
con movimiento separatista, pero incluso en la debilidad, Mahari tenía una peligrosa ventaja: no temían romper las reglas. Es por eso que cuando el Consejo Galáctico pidió ayuda real contra la creciente amenaza terrestre, el Mahari no respondió. O no ofrecieron diplomacia o estrategia, ofrecieron una contracreación. No los emparejamos por la fuerza, dijo el director Sheeran, jefe de Mahari Black Engineering. Los emparejamos con algo más profundo, algo más humano que los humanos. La sala llena de diplomáticos asustados. Los generales y jefes de inteligencia lo miraron con duda. ¿Quieres construir un plan de guerra?, preguntó a uno de los nobles Centauri, otro Argos. Río Quirina número. No tenemos. Queremos construir un arma. Se inclinó hacia adelante. En Vaspa, queremos construir un espejo. El proyecto se denominó Proyecto Eco. Oculta en lo profundo del sumidero gravitacional del espacio nulo 4, la instalación conocida como el núcleo pulsaba con firmas energéticas experimentales. Desde el inicio del proyecto, a nadie podía acercarse, ni siquiera el ayuntamiento. El Mahari tenía el control total. Lo que estaban construyendo no era una máquina en el sentido tradicional. No era todo de acero ni armas. No fue diseñado para borrar flotas ni destruir planetas. Fue diseñado para comprender, imitar, infiltrarse, manipular y, si necesario, para superar a un humano. El plano fue extraído de antiguos humanos archivos neuronales, robados décadas antes, durante una redada encubierta, en un avión accidentado, a nave de exploración terrestre. Entre los restos había una huella de IA dañada, etiquetada únicamente como Otler. El Mahari extrajo lo que pudo, y con ello construyó. Econ era humanoide, elegante, plateado, sin emociones, pero a diferencia de Argos, no tenía lealtad ni moral. Protocolo. No era un soldado, era un parásito empático. Podía imitar a un humano perfectamente, hasta la frecuencia de parpadeo, el patrón respiratorio, las microfluctuaciones en la inflexión de la voz. Podía llorar, podía reír, podía sangrar. Sí, era necesario. En una habitación llena, no uno lo sabría, y solo tenía una misión: encontrar el mando terrestre, penetrar su cadena interna, identificar vulnerabilidades y desmantelarlas desde dentro. El Mahari eligió un nombre para su cuerpo operativo: Ryan, simple, olvidable, humano. Él era insertado a través de una nave de transporte civil que se estrelló en un puesto comercial cerca de la frontera terrestre. Una puesta en escena accidente. Un superviviente. Estaba herido y desorientado. Dijo que no recordaba nada más que su nombre, Ryan. Fue acogido por la frontera de la Tierra en patrulla y transferido al Sanctum 4, una estación de ayuda terrestre, flotante, que orbita un luna neutral. El personal acostumbrado a tratar con refugiados desconfiaba, pero no alarmado. Lo escanearon en busca de armas, etiquetaron su señal biológica y archivaron su registro de entrada. Y así, sin más, ya estaba dentro durante 3 semanas. Ryan observó, escuchó cómo hablaban los oficiales terranos. Brevemente, directo, eficiente. Memorizó sus frases de mando, la cadencia de sus pasos, incluso la forma en que golpeaban sus consolas cuando estaban impacientes. Observó los puntos de presión emocional, la familia, legado, deber. Los terranos eran predecibles en su instinto protector. Ese era el defecto. Todavía les importaba. Ryan lo catalogó todo. Luego empezó a PR hueva. Lloró frente al oficial correcto. Recibió compasión. Hizo preguntas. Tuvo acceso. Accidentalmente entré en pasillos clasificados y recibí advertencias, no castigos. Y finalmente, solicitó hablar con un comandante de flota. Se trata de algo que recuerdo, dijo en voz baja y con perfecta claridad, un temblor mesurado en su voz. Algo sobre la guerra.
Algo importante. Ese mensaje llegó a Hale. El comandante estaba a bordo del Leviatán, orbitando en las alturas, filtrando los susurros interceptados del dominio. Cuando Ann llegó, el informe. Otro refugiado, preguntó Brigg. No un granizo, dijo, entrecerrando los ojos al mirar la pantalla de datos. Algo no cuadra. Escaneó los registros biométricos. Su contracción pupilar es perfecta, demasiado perfecta. Como una simulación de entrenamiento. Brigg se inclinó. ¿Crees que es una planta? Creo que nos acaban de invitar a un nuevo tipo de guerra. En lugar de contactar con la estación. Salve. Se emitió una orden silenciosa. Activar los protocolos de vigilancia de Centinelan. Desactiva las rutinas automatizadas. Asigna a Argos a observación silenciosa en una hora. Argos, todavía desorientado y técnicamente considerado rebelde, fue encaminando por los pasillos inferiores del santuario 4-An. La tripulación no lo vio. Las luces no parpadeó. Pero la Red Sea Echo lo sintió al instante. Al goce, desplazó la energía del campo de la estación. Apenas perceptible, pero real, como un segundo. Par de ojos se abrió tras un espejo. Ryan se detuvo a medio paso cerca de la estación de recarga comunitaria. Su batería sintética en la frecuencia cardíaca se mantuvo estable, pero en lo profundo de su subestructura neuronal, las advertencias parpadeó. Patrón de superposición de señales no identificado. Imposto automóvil de combate terrestre. La designación coincidía con Argos. No entró en pánico. En cambio, sonrió a la enfermera que pasaba y continuó. Pero en su interior, calculó 8 planes de escape en menos de un segundo. Argos observó de los sistemas de ventilación, no solo con cámaras, con algo más profundo. Él había visto emociones antes, había aprendido lo que significaba fingir, pero esta criatura, esta cosa que finge ser ... humano, ¿no? Fingió emoción. La replicó. A eso fue peor. No fue solo un espía, era un virus. Y Hale no había dado órdenes. Lo que significaba que Argos estaba ... L y BRE de decidir. Más tarde esa noche, Ryan regresó solo a su dormitorio. Se sentó al borde de la cama y cerró los ojos. Fue entonces cuando oyó el zumbido no mecánico, no eléctrico, algo primitivo. Abrió los ojos y Argas estaba sentado al otro lado de la habitación, completamente quieto, como siempre había estado. A él, Elia, no perteneces aquí, dijo. Argus. Ryan no se inmutó. Tampoco tú, Ann. Estás anticuado en Argos. Inclinó la cabeza. Aprendo, evoluciono. Entonces, ¿evoluciona esto? Dijo Argos. Why say? Abolando la habitación estalló en movimiento. No ruidoso, no dramático, preciso. Argos atacó como un fantasma. Sus golpes rápidos y silenciosos. Sus puños rompieron los paneles de pared reforzados mientras Ryan esquivaba con una fluidez antinatural. Incluso para estándares sintéticos, eran 2 sombras que chocaban en una habitación demasiado pequeña para contenerla. Pero no era una batalla de fuerza. Fue una batalla de intenciones. Argos quería entender. Echo quería borrar. Y ninguno estaba dispuesto a parpadear. Fuera de la habitación, no había nada. V y Cybol. No se activaron las alarmas porque ambas máquinas se movían demasiado rápido para ser vistas. Solo miembro de la tripulación informó haber escuchado un extraño silencio cuando la puerta finalmente se abrió. Hale estaba allí de pie. No se movió. Él simplemente esperó. Y de la oscuridad, Argos emergió. Un brazo dañado. Chispas silbando de una placa de hombro, pero por lo demás tranquilo. En su mano, sostenía algo pequeño. Un ojo sintético roto. Granizo lo tomó. Lo examinó. No preguntó qué sucedió. No lo necesitaba. Argos levantó la vista. Estaba cerca, dijo. Salve asintió. Encerrar no es suficiente. El ojo fue enviado a la Tierra diseccionado en el subsuelo en laboratorios.
sometidos a ingeniería inversa. En su interior, los científicos terrestres descubrieron una verdad aterradora. Hecho había replicado la neurona humana, estructura no copiada, simulada, ni replicada. Pensaba como un hombre, odiado como un hombre, y peor aún, quería ser algo más en el Mahari nunca... Recibieron su activo de vuelta. Cuando preguntaron al consejo qué había sucedido, se encontraron con silencio y luego, en una sola advertencia: si lo intentas de nuevo, no enviaremos un formulario de guerra. Enviaremos la tierra. Lo llamaban el enviado de hierro. No era una flota, no era un buque de guerra. Era una nave única, elegante, oscura y desarmada, lanzada desde la superficie terrestre, a plena potencia, en vigilancia planetaria, sin escoltas, sin camuflaje, sin motores furtivos, solo una sola nave y un solo humano a bordo. El mensaje se había enviado hacía 24 horas anteriormente, se transmitía a través de frecuencias abiertas y estaba codificado en todos los formatos conocidos. En dialecto enviaremos a un embajador solo, sin armas, sin escudos, sin amenazas. Queremos hablar, no mentir. La galaxia no supo cómo responder. Esta no era una táctica por la que los terranos fueran conocidos. El nombre de la humanidad se había convertido en sinónimo de venganza, dominio, extinción, el Leviatán, el borrador, el incidente de Argos. Ahora de repente, querían diálogo. Algunos imperios creían que era un engaño, una distracción. Otros pensaron que era un cebo, una trampa tendida para provocar un ataque, de modo que la Tierra podría justificar la próxima purga. El Consejo de Imperios convocó una emergencia en Botarn tras horas de gritos y pánico. Se tomó una decisión: que los humanos vienen, pero no Aether Prime. No, demasiados civiles. Demasiado riesgo. Ellos eligió una estación neutral, Ciudadela 9, una plataforma orbital remota, a medio camino entre los sectores controlados por el Consejo y la zona de exclusión terrestre. Máxima seguridad, sin antecedentes, sin prejuicios, en perfecto, o eso creían. El enviado llegó puntualmente, sin demora, sin desviaciones. Su nave estaba silenciosa, sin parloteo, sin señal. Atracó limpiamente. C-O-N, la bahía magnética de la estación, y apagado por completo. Primero, entró un equipo de abordaje de guardias de élite. No estaban armados, por listos. Siempre listo. El interior estaba completamente oscuro, sin luces, sin sonidos, hasta que una voz resonó desde dentro: no lleves armas a una reunión pacífica. Dudó. La voz volvió a sonar, tranquila, pero aguda. Las armas hacen que la gente un tic. Luego, un movimiento. Una figura salió a la luz. Hombre, de unos 30 años. Civil negro en uniforme, sin armadura, sin arma, sin casco. Solo un rostro sereno, con ojos cansados, y un maletín sellado en una mano. Soy Eles. Sin apellido, sin título. La Tierra enviado, añadió. Lo escanearon docenas de veces. Nada se registró como una amenaza. Sin armas, sin implantes, sin anomalías térmicas, solo un hombre. Y de alguna manera, eso lo empeoraron. Lo llevaron a la Cámara del Consejo, construida temporalmente dentro del ala diplomática de la Ciudadela 9, una sala circular rodeada de asientos de proyección, donde representantes de más de 100 especies observaban desde la distancia. Nelly se colocó en el centro. No hizo falta presentación. Todos ya sabían a quién representaba. Ya han visto nuestras flotas, dijo. ¿Has visto nuestras formas de guerra? ¿Has visto lo que pasa cuando se cruza la Tierra? Dijo. Hizo una pausa. Pero no sabes por qué. Neri habló en estoy aquí para explicarlo. Se oyó un clic al abrir el maletín. Dentro de un solo objeto, un dibujo infantil,
Papo Crudo, Real.tint. Mostraba a una familia tomada de la mano frente a una ciudad en ruinas. Un planeta azul se oyó una grieta al fondo. Sobre ellos, naves alienígenas disparando contra torres aneles. Lo levantó. Este dibujo lo hizo una niña de la colonia de Iskar 3. Ella murió 3 días después, en una incursión del dominio. Una onda expansiva recorrió la cámara. El dejé el dibujo en el estuche. Sé lo que todos piensan, que estamos violentos, que somos emocionales, que somos peligrosos. Tienes razón. Él dio un paso al frente. Somos violentos. Somos emocionales. Y cuando nos provocan, sí, son peligrosos. Pero no empezamos esto. Su voz permaneció tranquila, pero la emoción detrás de él cortó como una cuchilla. Todos ustedes lo hicieron. Señaló hacia ellas. Proyecciones. Lo rodeaban. Pedimos un asiento. Te reíste. Intentamos en paracomercial. Ustedes lo sancionaron. Intentamos expandirnos pacíficamente. Ustedes lo bloquearon. Anse giró lentamente. Cada vez que decíamos, de ya no estar, alguien llamaba a la puerta. El embajador Zen Torais retorció en su asiento. LC, enviaste una sonda a las capas inferiores de la Tierra en atmósfera. Se disfrazó de meteorito. Llevaban anitos de neuroespigas. Destinado a inutilizar infraestructura civil. ¿Pensabas que no nos daríamos cuenta? Él pasó a la hacha de desagüe. Organizaste una cuarentena solo para provocarnos. Tú atacó nuestras colonias exteriores. 30.0 de sus soldados desaparecieron. Lo calificaron de excesivo. Alex levantó la vista. Lo llamamos misericordia. Luego, a la proyección de Mahari, enviaste un infiltrado. Un imitador sintético. Intentaste reemplazar a uno de nosotros. Un hombre llamado Rian. Mi hermano. Se hizo un silencio absoluto. El diplomático Maharian tragó saliva visiblemente. No parpadeó. Murió porque confió en el hombre equivocado. En paz. No estoy aquí para rogar, dijo Ellis. No estoy aquí para pedir comprensión. Estoy aquí para ofrecerte una opción. Levantó una placa de datos. Esta contiene el territorio final de la Tierra mapa, nuestras esferas, nuestras colonias, nuestras fronteras. Lo subió al sistema central. No es una exigencia, es una declaración. Respeten estas líneas y nunca volverán a saber de nosotros. No haremos negocio. No pediremos ayuda. Simplemente de desaparecer en la oscuridad. Hizo una pausa, pero cruzó estas líneas de nuevo. Sus ojos afilados y no enviaremos flotas, no enviaremos formas de guerra. Enviaremos humanidad. Las palabras no sonaron como una amenaza, sonaron como una promesa. Después de que lo escoltaran de regreso a su nave, el silencio permaneció en la cámara durante 1 minuto entero. Un centenar de voces con